Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de dos grandes cantantes, Marilé y Banda Ejecutiva. Ellos vienen a promocionar este dueto que ya hicieron, que se titula Si Me Tenías. Eso. Bienvenidos. ¡Aplausos! Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Una gran fusión, una gran alianza. A ver, cuéntenos cómo se da esta alianza como para grabar este tema Si Me Tenías del gran compositor Jan Marcos. Pues yo soy la invitada, la colada aquí, muy agradecida con Banda La Ejecutiva que hayan pensado en mí para hacer este dueto precioso, una canción que, como bien dices, de un gran compositor, Jan Marcos, una canción de desamor, y creo que quedó muy bonita, ¿verdad? Muchachos, Borre, sí, la Miguel, verdad que sí. Y muy contento, Jerry. ¿no? Ya tenemos tiempo conociendo a Marilé, es parte también de la oficina de Banda La Ejecutiva. Estamos haciendo cosas juntos y quedó muy bonito. Hicimos una propuesta interesante dentro de la onda regional con este tema que pues tenemos atrás de nosotros versiones impresionantes, obviamente, como la de Gianmarco, Edith Márquez y Mijares. Entonces nosotros no quisimos quedarnos atrás. ¿Cómo se da esta situación, el poder elegir este tema y decidir que Marilé tenía que formar parte también de este dueto? A ver, cuéntanos. Bueno, Miguel. El tema, es una canción pues ya con mucha trayectoria la canción, ¿no? Y también pues yo creo que yo lo escuchaba mucho a Alejandro, mi compañero, con esa canción como que le gustaba. Sí, aprovechamos que Marilé está dentro de la oficina, pertenecemos a la misma empresa. El señor Juan Carlos también pues estábamos viendo por hacer algo juntos y pues gracias a Dios se dio este tema y gracias también a Marilé que aceptó la invitación, como dice ella, pero dice que ella es la invitada, nosotros somos los colados con ella para que nos lleve al programa, ¿no? La verdad es que es bien bonito porque existe, por ejemplo, la oportunidad, como dice en la oficina, Juan Carlos Espinosa, que le mandamos muchos saludos y abrazos, dijo, ¿sabes qué? Esta canción me parece buenísima, me parece un gran tema, creo que es momento de hacer un dueto, ¿no? Dos artistas de la oficina, poderlos fusionar y con una balada y con unos arreglos distintos, algo que no había hecho la banda, y para mí es primera vez que hago un dueto de este tipo, entonces creo que fue una decisión muy atinada. Las voces quedaron maravillosas y ya estamos próximos también a grabar el video, lo vamos a hacer acá en la Ciudad de México, en diferentes locaciones, y pues obviamente, por favor, le pedimos a toda la gente que la pida en todas las estaciones de radio, porque ya estamos a nivel nacional con esta canción, que de verdad que eres estamos empezando la promoción aquí contigo. Muchas gracias. Así es que patéalos, ¿no? Ahorita les voy a dar la patadita. Nada más que nos cuenten que pateen a Marilé, que es el primer de que hace. ¿Qué tal? Mejor pateamos aquí a los camarógrafos, véngase. Oigan, a ver, cuéntanos, este tema se grabó en Mazatlán, Sinaloa. Cuéntanos por qué allá. Muy interesante. La verdad, pues creo que como es un tema que viene del género balada, se puede decir, romántico, un tema romántico, y la banda es un poquito como que más fuerte, se podría decir, que un tema como muy sencillo, pero a la vez muy bonito. En cuanto lo escuchas, los clarinetes, los trombones, todo quedó muy bien, y entonces pues fue una producción demasiada pues trabajosa también, porque para esto se ocupa mucho esfuerzo. Igual de mi compañero, las voces quedaron, ahorita te venía diciendo, hombre, me encantó este tema porque la voz de Marilé y la voz de mi amigo Borre. Pues les agradezco en el alma que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias, Marilé. Gracias. Banda La Ejecutiva, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y no se pierdan Si Me Tenías, porque ya así estamos en todos lados. Gracias. Y mientras cerramos las cámaras y los micrófonos, son todos tuyos. Alejandro, cantemos Si Me Tenías. La patadita, a ver, ven, Marilé. Una vez, patadita fuerte. Vamos con la patadita, mi queridísimo Borre. Échatelo, De este échatelo. lado. Vamos Con este lado. Uy, eso Y de este sí lado duele. fuerte. No, bueno, más Entre grande. más duro, más éxito. Regresamos contigo, mi queridísima Alejandra. Las cámaras y los Gracias, micrófonos son todos público. tuyos.